Buenas noches. Acudió el presidente del Consejo de Ministros al Congreso a presentar la política general del gobierno. Podemos decir que fue una presentación relativamente corta y ordenada en 10 puntos, que quizás se hubiese podido resumir en 3, pero en fin, hubo un gran esfuerzo de ordenamiento. El primero de ellos, lo que tiene que ver con el orden público, la seguridad y la gobernabilidad, podría ser, digamos, el tema. Ahí estuvo, a mi juicio, lo más interesante el mensaje, con algunas novedades, tales como el anuncio del envío al Congreso de proyectos de ley contra la criminalidad organizada, un proyecto de ley que crea la competencia para juzgar en el ámbito nacional a quienes se exceden en la protesta social y cometen delitos tales como tomas de carreteras, etcétera. Lo que sin duda pues es crucial para afirmar el imperio de la ley en el territorio. Ese proyecto de ley es absolutamente fundamental y si se logra implementar bien pues significaría un paso adelante muy importante en el establecimiento del orden y la gobernabilidad en el país. Y otro proyecto de ley anunciado fue uno llamado del negacionismo, para penalizar a los que buscan intervenir en la vida política del país negando la barbarie terrorista. Es decir que básicamente los senderistas que no aceptan que fueron terroristas, ¿no es cierto? Y esto es clave para tener armas contra la resurrección de Sendero Luminoso. Bueno, y también se propone un proyecto de ley para reformular el Código Procesal Penal al fin de evitar la impunidad, que es una queja que viene sobre todo de la policía. Aquí sin duda debe haber algo que hacer. Bueno, pero por otro lado, el Premier le exigió al Ministerio Público y al Poder Judicial una profunda reforma judicial. El Premier recordó que en 6 años el gobierno, el Estado peruano ha duplicado el presupuesto de estas entidades y prácticamente no hay mejoras. Claro, la pregunta es ¿qué más que una exhortación o una exigencia, una demanda se puede hacer en este campo para que todo no quede pues en simples palabras, ¿no? Ya sabemos que el tema de la reforma judicial es algo así como, no sé, el mito de Sísifo, algo que nunca llega a su destino. El discurso anuncia, de otro lado, pues una suerte de, ¿cómo podrías llamarla?, revolución del equipamiento, una modernización total, por lo menos en la policía y también en parte en las Fuerzas Armadas, y que ojalá se pueda hacer pues bien y sin corrupción. Se hablan pues de patrulleros inteligentes, sistemas de comunicación, modernización de las comisarías, en fin. Ojalá que todo eso se pueda hacer y se pueda hacer bien y realmente haya una mejora en el servicio. Ahora bien, para afirmar la gobernabilidad, el presidente del Consejo de Ministros recordó que la recientemente creada Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad se orientará a la prevención de conflictos, articulando, dijo, acciones sectoriales en las zonas de conflicto, en las zonas de riesgo. Bueno, no mencionó la intervención del programa Sierra Productiva, que había sido ya mencionada por el propio Warrock, y algo que sería vital desde el punto de vista preventivo, ¿no? Ahora, hay que decir que el discurso puso en la capacidad de la articulación multisectorial, digamos, la clave del éxito también de los programas de inclusión social. Y se le asignó la responsabilidad de esa articulación, de esa coordinación entre los sectores para que los programas tengan más impacto al MIDIS, al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Bueno, sería importante ver cómo se van a distribuir las tareas entre el MIDIS y esta Oficina Nacional de Diálogo, ¿no?, en lo que se refiere a las zonas de riesgo, de conflicto. Bueno, otro tema relacionado a la prevención de conflictos fue el anuncio de un proyecto de ley para crear una entidad para certificar los estudios de impacto ambiental. Aunque no se dijo en qué sector estaría esta entidad.
esa es una función que entonces obviamente saldría del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y pasaría a esta entidad, la aprobación, la certificación de los estudios de impacto ambiental. Y la idea aquí sería separar la promoción de la inversión minera del control ambiental, para tratar de darle pues más credibilidad a esta función del Estado, de aprobar los estudios, para darle más credibilidad a los estudios de impacto ambiental en buena cuenta, es decir, afirmar la autoridad del Estado como mediador, como fiscalizador en el terreno ambiental. Ojalá que esto se logre. Vamos a estar atentos a esa definición. Bueno, un segundo gran tema aquí es el relacionado a la reforma del Estado. Y aquí se ha anunciado un conjunto de reformas y modernizaciones, como por ejemplo en la policía, en las Fuerzas Armadas, así como ordenamientos de los sistemas de remuneraciones y pensiones en el caso de los policías, los militares, los maestros, y en buena cuenta, pues todos aquellos quienes caigan dentro de la nueva ley de servicio civil que va a ser presentada al Congreso, algo que se ha dicho ahora. Va a haber una nueva ley de servicio civil, una ley de carrera pública en general. Una reforma que sin duda pues va a ser muy importante, porque si se hace bien, porque ayudará a pasar a un Estado mucho más profesionalizado, meritocrático en todos sus ámbitos. Pero lo que no se ha dicho es cuánto van a costar todos estos ordenamientos y aumentos que se darían más o menos simultáneamente a los maestros, policías, militares, prácticamente a todos los funcionarios que ahora están en el CAS y que van a pasar a esta suerte de planilla única, a esta nueva carrera. En fin. Tampoco se ha explicado cómo se hará para manejar todas estas reformas y para acelerar la inversión pública, las concesiones, las asociaciones público-privadas, y resolver pues la parálisis de la administración pública y de proinversión, esta incapacidad de tomar decisiones o incapacidad de avanzar más o menos rápidamente en estos procesos, este exceso de burocracia y de trámites, en fin. Todo lo cual requiere pues un verdadero shock de gestión, es decir, de incorporación de profesionales bien pagados que puedan llevar a cabo todos estos planes, pero al mismo tiempo simplificando todas estas regulaciones, todos estos trámites, ¿no? No se ha mencionado eso y no parece haber entonces conciencia de ello en el gobierno, por lo menos no en este discurso. Suponemos que alguien en el gobierno, en la PCM, en el Ministerio de Economía, será consciente de estas limitaciones, porque parece haber un contraste grande entre todas estas reformas que se proponen, grandes proyectos de infraestructura que se han mencionado también, y aumentos y todo lo demás, y la capacidad de gestión pública de este gobierno, del Estado en general, que es muy limitada, como sabemos. Bueno, vamos a estar ahora con Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, y Elmer Cuba, economista de Macroconsult, para conversar acerca de esta presentación del gabinete en el Congreso, que todavía se está desarrollando en el primer poder del Estado. Luego vamos a estar con la doctora Carolina Gibú y con Selma Acosta. Carolina Gibú es directora ejecutiva de Ciudadanos al Día y Selma Acosta es gerente legal de Interbank, porque se ha finalmente aprobado en el Colegio de Abogados un nuevo código de ética trabajado a lo largo de varios años por estas entidades, muy interesante, que permitiría, si realmente se aplica, un avance importante en la lucha contra la corrupción, que es un tema que ha saltado el día de ayer en los programas dominicales a propósito de una empresa del hermano de Ollanta Humala, Alexis Humala, que le vende a Esalú, algo que estaría prohibido por el artículo 10 de la Ley de Contrataciones, y también por una serie de errores muy graves de focalización en el programa Pensión 65. Hay beneficiarios a los que no les corresponde recibir esa pensión, lo cual es inaudito en un programa que recién comienza, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos.